El esputo, ¿qué es y cómo se forma? El epitelio que reviste el árbol respiratorio segrega normalmente una sustancia mucosa que incluye leucocitos y células de las capas superficiales. Fija las partículas extrañas procedentes del exterior. Cuando por diversos procesos esta secreción aumenta o contiene sustancias anormales, es eliminado por la tos, lo que constituye la expectoración o esputo. El esputo, además de microorganismos, contiene una mezcla de componentes, entre los que se encuentran células del epitelio respiratorio del huésped, proteínas y otros materiales de secreción producidos en los pulmones como resultado de la respuesta inflamatoria. Composición del esputo. La composición del esputo es compleja debido a su origen múltiple. Glándulas de la región traqueobronquial, células descamadas, exudado inflamatorio, todo ello revestido por una capa de moco faríngeo y saliva. En general, es posible distinguir tres componentes: agua, materiales acelulares como cialomucinas, fucomucinas, etc., así como células inflamatorias como linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos alveolares y epiteliales. Tipos de esputo. Puede ser seroso, mucoide, mucopurulento y herrumbroso. El seroso, sus características son claro, acuoso o espumoso, escasa viscosidad. En el mucoide, sus características son viscoso, gomoso, es decir, difícil de expulsar, blanquecino o gris. En el muco purulento es amarillo, verde o marrón. El herrumbroso, sus características son dorado o amarillo rojizo. El ejemplo de enfermedad asociada del seroso puede ser edema agudo de pulmón. En el mucoide, su enfermedad puede ser bronquitis y asma crónicos. En el muco purulento puede ser infecciones broncopulmonares. Y en el herrumbroso, su ejemplo de enfermedad asociada puede ser neumonía por neumococo. Y por último, el sanguinolento, sus características pueden ser rosado o rojizo brillante, es decir, hemoptisis, y en su enfermedad asociada puede ser tuberculosis, tromboembolismo pulmonar o cáncer de pulmón. Desde el punto de vista semiológico, interesa analizar los caracteres macroscópicos, microscópicos y el estudio microbiológico del esputo. Los caracteres macroscópicos interesa evaluar varios aspectos. 1. Cantidad. Suele ser inferior a 100 mililitros en 24 horas. Se supera esta cantidad en las bronquiectasis, abscesos y en el edema pulmonar agudo. 2. Estratificación. Si se deja reposar en una copa de cristal el material expectorado por los pacientes de bronquiectasis, se dispone en 3 capas. La superior es espumosa, formada por surfactante, la media es serosa, moco líquido, y la inferior purulenta, células inflamatorias. 3. Aspecto. Tienen un aspecto característico los siguientes tipos de esputo. El mucoso, de aspecto blanquecino, se observan las inflamaciones agudas del árbol traqueobronquial y en grandes cantidades en el carcinoma bronquioalveolar. El purulento es viscoso por el ADN y de color amarillo o verdoso debido a la mieloperoxidasa, ambos productos liberados de los neutrófilos. Es característico de las supuraciones pulmonares y en el asma alérgica debido al elevado contenido de eosinófilos. El seroso, de aspecto burbujeante al contener surfactante y rosado por tener incorporados hematíes, aparece característicamente en el edema agudo de pulmón. El herrumbroso, de color pardo oscuro, aparece característicamente en las neumonías y su color se debe a la transformación de la hemoglobina por las enzimas leucocitarias. El hemoptoico contiene sangre fresca y tiene el mismo significado que las hemoptisis. El olor, en estas características macroscópicas, el esputo es fétido cuando procede del paciente con infecciones por anaerobiosis, ejemplo en la neumonía por aspiración o en los abscesos pulmonares. Caracteres microscópicos. Su finalidad es identificar ciertas células y componentes acelulares. De las células interesan las tumorales para el diagnóstico del cáncer de pulmón, los leucocitos polimorfonucleares y los eosinófilos que abundan en los esputos purulentos y en los de los pacientes de asma bronquial. Los macrófagos cargados con hemosiderina que aparecen en las hemosiderosis pulmonares. Otros componentes del esputo observados con ayuda del microscopio son las fibras elásticas, índice de necrosis del tejido pulmonar, los cristales de Charcot-Leyden,
derivados de los gránulos degenerados de eosinófilos en el asma bronquial, o los cuerpos ferruginosos característicos de algunas neumoconiosis. El estudio microbiológico requiere que la muestra estudiada sea representativa del tracto respiratorio inferior. Para ello, los criterios útiles son la presencia de menos de 10 células epiteliales por campo, más de 25 neutrófilos por campo o la visualización de macrófagos alveolares. Las tinciones directas, Gram, Siels-Nielsen, el cultivo en medios específicos, la técnica de inmunofluorescencia directa o las técnicas de biología molecular, como por ejemplo reacción en cadena de la polimerasa o PCR, permitan el diagnóstico etiológico en las infecciones pulmonares. En general, los esputos estancados en cavidades patológicas tienen olor más o menos marcadamente pútrido, los esputos purulentos ligeramente agrio, las expectoraciones mucopurulentas de las bronquiectasias huele a yeso fresco. ¿En qué patologías se afectan las características de una muestra de esputo? Se conoce como bronquitis a la inflamación de los bronquios, unos conductos que llevan el aire cargado de oxígeno hacia los pulmones. Esta puede ser bronquitis aguda o bronquitis crónica. La bronquitis aguda dura alrededor de 2 semanas, por lo que es a corto plazo. La bronquitis crónica dura al menos 3 meses en 2 años seguidos, por lo que es una forma más grave. Se trata de un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, que consiste en el estrechamiento de las vías aéreas, hecho que ocasiona que pase menos aire con oxígeno hacia los pulmones. El signo más característico de la bronquitis es una tos persistente con esputo, es decir, con una mucosidad espesa verde, gris o amarillenta que se produce en el revestimiento de los bronquios. ¿Cómo se produce el esputo? Los microorganismos o sustancias como polvos, humos o vapores irritan los bronquios y los inflaman. Debido a esto último, las vías respiratorias se hacen más estrechas, por lo que el aire no tiene el espacio normal para circular. La inflamación también ocasiona que se produzca más moco, saturado de células blancas, para intentar atrapar los agentes irritantes, pero produce tanto que la secreción termina obstruyendo aún más los bronquios y facilitando la infección.